Saludos amigos, este horno de microondas tiene una falla que es bastante común en los hornos de microondas y es que no calienta. Le damos inicio, vamos a darle aquí 30 segundos nada más y pues se escucha el sonido del horno, sonido normal, no hace sonidos extraños, la luz interior se enciende también, pues indicio de que está funcionando. Vamos a adelantar el video un poco, vamos a ver qué sucedió. Aquí tenemos nuestra taza con agua, prácticamente a la misma temperatura en que la pusimos al inicio, no calentó. Ok, entonces voy a sugerirles el modo de cómo nosotros podemos diagnosticar, es decir, detectar la causa con certeza y además reparar el horno y dejarlo funcionando con toda normalidad con el uso apenas de estas tres herramientas. ¿Ven? Dos destornilladores y un probador de continuidad que nos fabricamos y lo compartimos con ustedes gustosamente en un video. Les dejo el enlace con mucho gusto en la descripción. Acá entonces voy a mostrarles cómo utilizarlo y cómo restaurar nuestro microondas sin nada más que esto. Vamos a ver entonces, el primer paso obligatorio, desconectemos el cable de corriente. Segundo paso, quitamos todos los tornillos que sujetan la cubierta. A continuación retiramos la cubierta del horno, pero sin introducir las manos en el interior. No toquemos nada aquí dentro hasta que hayamos cumplido con la medida obligatoria de descargar el capacitor de alta tensión del horno. Ese capacitor es peligroso, puede matar a una persona por la magnitud de la carga que él podría estar conservando aun cuando hayamos desconectado el cable. Entonces, en estas circunstancias, antes de meter las manos ahí, vamos a descargar nuestro capacitor de alta tensión. Para eso vamos a utilizar estas dos herramientas. Ven, las tomamos acá por la parte aislada, no toquemos el metal, porque si lo tocamos podría darnos la descarga a través de nuestras manos y eso es peligroso. Entonces, tomamos los dos destornilladores, ponemos la punta de uno de ellos en un terminal del capacitor y con el otro destornillador tocamos el otro terminal del capacitor haciendo tocar también los destornilladores entre sí. Vamos a ver. ¿Ven? Así, de esta forma. Tocamos el terminal y que los destornilladores también estén haciendo contacto entre sí. Ok, si hubiera quedado cargado el capacitor cuando quitamos el cable, pues que se descargue a través de los destornilladores y ya pues eliminamos el riesgo de que se nos venga una descarga de alta tensión a nuestras manos. Ellos tienen una resistencia interna de autodescarga, pero esa resistencia puede fallar, así que no nos confiemos, ¿verdad? No está de más tomar una precaución adicional. Entonces, la causa de por qué el horno no está calentando puede estar en cualquier de estos componentes. Para el diagnóstico vamos a tener en cuenta que el horno de microondas tiene una etapa de control. Esta sería la parte de control, donde están los interruptores, la tarjeta, y luego la parte de alta tensión está a partir de acá, del primario del transformador de alta tensión. Le sigue el diodo de alta tensión, el capacitor de alta tensión, a veces lleva un fusible de alta tensión y también está el magnetron. Esos son los componentes de alta tensión. Entonces, para que esta parte funcione y caliente el horno, es necesario que la etapa de control le envíe señal, le envíe voltaje. Entonces, para saber si el problema está en la etapa de control o en la de alta tensión, vamos a desconectar, vamos a separar los dos terminales del primario del transformador de alta tensión. Ven, estos cables que llegan acá son los que van al primario del transformador, que son estos dos que tenemos aquí. Ok, ya tenemos separada la parte de control de la etapa de alta tensión. Entonces, para saber si la falla está en la etapa de control o en la de alta tensión, vamos a poner a funcionar el horno, pero como ya tenemos desconectada la parte de alta tensión, pues no hay peligro que se nos genere alto voltaje ni irradiación. Entonces, conectamos el horno, tomamos nuestro detector de voltaje, que es uno de estas herramientitas con bombillas que les venía hablando hace un momento y que les dejo enlace en la descripción para que vean cómo se hacen, vean que fáciles de usar, muy útiles, ¿verdad? Conectamos uno de los terminales de esta herramienta a uno de los terminales que llegan al primario del transformador y la otra puntita de prueba pues al otro terminal. Para que la etapa de alta tensión funcione es necesario que la etapa de control le envíe 110 voltios a estos dos terminales que irían al transformador para que funcione la parte de alta tensión. Entonces vamos a ver si está llegando voltaje a esos terminales, de modo que cuando encendamos el horno, pues si está llegando voltaje acá se va a encender el bombillo, si no, entonces no se va a encender. Vamos a ver, ahí tenemos nuestro bombillo encendido, ¿ven? Listo, eso quiere decir que la etapa de control le está enviando voltaje a la parte de alta tensión. Entonces, si le está llegando voltaje a la parte de alta tensión y aún así no calienta, entonces quiere decir que el problemita está aquí en uno de estos componentes de la etapa de alta tensión. Ok, desconectamos el horno y quitamos nuestro detector de voltaje. Ok, entonces ya descartamos la parte de baja tensión como la posible causa. Vamos a localizar el componente averiado acá en la etapa de alta tensión. Asegurémonos, repito, que el capacitor esté descargado.
Ok, para probar continuidad de esos componentes necesitamos esta otra herramientita. Como pueden ver, es diferente a la anterior. Esta trabaja con 110 voltios. Para hacer esta prueba les recomiendo, les sugiero desconectar los terminales del capacitor de alta tensión. Ven, están desconectados, está libre. Bueno, sí, me gustaría comentarles que bueno, el transformador de alta tensión es un componente que prácticamente no da problema. Cuesta mucho que un transformador de estos se dañe. De hecho, yo en el tiempo que tengo de trabajar en esto, pues nunca he encontrado un transformador en malas condiciones. Al contrario, son muy buenos, hasta se prestan para algunos tipos de proyectos por ahí que ya de hecho hemos compartido en nuestros canales y pues son muy buenos, ellos no fallan en realidad. Pero si ustedes quieren seguir comprobando el transformador de alta tensión, pues les dejo un enlace en la descripción, ahí van a ver ustedes cómo probarlo de forma segura. Eso sí, tengan cuidado, nunca conecten este transformador directamente a la red de 110 porque es peligroso. Entonces ahí en ese video ahí se les sugiere una serie de medidas para hacer la comprobación del transformador. Entonces nos quedan por comprobar el diodo de alta tensión, el capacitor de alta tensión y el magnetrón. Ok, vamos entonces a probar el capacitor de alta tensión. Le ponemos una de las puntas de prueba de nuestro probador de continuidad, el cual lo conectamos a la red eléctrica de 110 voltios para nuestro caso. Ok, ya le hemos conectado una punta de prueba a nuestro capacitor en uno de los terminales y el otro terminal lo vamos a tocar con esta otra punta de prueba y vean lo que sucede con los filamentos del bombillo. No se encienden en su totalidad, ahí pueden ver, ven, no se encienden en su totalidad. Si se encendieran totalmente, entonces significa que el capacitor está en cortocircuito. Y si no se encendieran del todo, eso significa que el capacitor estaría abierto. En ambos casos habría que reemplazarlo, pero en este caso, ese destello débil de los filamentos nos indica que el capacitor está en buenas condiciones. Ya tenemos entonces el capacitor comprobado y lo descartamos como la posible causa. Ok, vean, vamos a probar el diodo de alta tensión, que es este componente que tenemos aquí. ¿Ven? Está conectado allá a la carcasa, a tierra, y acá este conector que iría conectado a este terminal del capacitor. Este sería el ánodo del capacitor y el cátodo lo tenemos allá a tierra. En condiciones normales, este diodo debería permitir el encendido del bombillo, pero no va a brillar el bombillo en su totalidad. Ok, vamos a ver entonces. Nosotros le ponemos una punta de prueba del probador acá a lo que sería el ánodo y la otra punta pues la vamos a hacer chocar allá con el otro terminal del diodo y vamos a ver qué pasa. El bombillo debería encenderse. Ahí estamos tocando el otro terminal que sería tierra, pero el bombillo no enciende. Ven, debería encender con buen brillo, pero no al 100%. Ok, eso nos indica que el diodo estaría abierto. Vean, esto que tenemos acá es un diodo que está en buenas condiciones. Vamos a demostrarles cómo se comporta el bombillo cuando el diodo está en buenas condiciones. Ok, ponemos una punta de prueba del probador en un terminal del diodo, cualquiera de ellos, por si le estamos poniendo corriente alterna, entonces en cualquiera de ellos. Ok, vean lo que pasa con el bombillo. Ven, hay un brillo, pero no es el brillo total, es solo la mitad. Esto se debe a que el diodo, pues en su función de rectificador, está recortando media onda de la sinusoide de 110 voltios. Entonces está dejando pasar nada más la mitad del voltaje y el bombillo va a encender a la mitad. Voy a ponerlo acá para que vean que aquí sí le llega el voltaje completo al bombillo. Vean la diferencia, ¿ven? Ahí él enciende en su totalidad, pero aquí se queda la mitad. Entonces este diodo está en buenas condiciones. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el diodo para probar, pero de todos modos no está de más hacerle una pequeña prueba al magnetrón. El magnetrón es muy sencillo de probar. Le quitamos sus terminales, fíjense bien a qué lado va cada conector y ponemos una punta de prueba a cada terminal del magnetrón. Aquí el bombillo tiene que encender, vamos a ver, ahí está, ven, encendió, pero cuando yo toco la carcasa del magnetrón con la punta no debe encender el bombillo. Si encendiera el bombillo, entonces significa que el magnetrón está con derivación a tierra y es una falla segura. No le va a funcionar el microondas con un magnetrón dañado. Y si al hacer contacto acá entre los terminales no encendiera el bombillo, entonces también estaría dañado el magnetrón. Ok, listo. Entonces el magnetrón está bien. Lo que hemos encontrado hasta ahora dañado es el diodo. Vamos a reemplazarlo. Simplemente quitamos el tornillo que lo sujeta y lo sacamos para instalar este otro. Extraemos el diodo dañado y vamos a instalar un diodo que esté en buen estado. Bien, aquí hemos instalado entonces finalmente el diodo nuevo y vamos a conectarlo a este terminal del capacitor, que es donde venía conectado el original. Bien, aquí tenemos entonces ya el capacitor conectado. Vamos a conectar nuevamente los cables en la posición en que se encontraba todo al inicio. Bien, ahora que ya hemos conectado
todo como estaba al inicio, nos aseguramos bien de eso, que todas las conexiones estén firmes, bien hechas en su lugar, en el lugar que le corresponde a cada cable. Conectamos entonces cable de alimentación del horno y pues yo voy a darle 30 segundos nada más. Ya he puesto un recipiente con agua en el interior. Vamos a ver, ahí está funcionando. ¿Se acuerdan? Eso lo hacía con normalidad. El problema era que no calentaba. Vamos a ver qué sucede ahora. Vamos a adelantarlo un poquito. Ya finalizó el tiempo. Vamos a ver qué sucedió con el recipiente de agua. Ok, aquí tenemos el recipiente. Como pueden ver ustedes, sí, se calentó. Ahí se puede ver el vaporcito de agua. Muy caliente, por cierto. Ok, entonces eso nos demuestra que hemos reparado nuestro horno. Bien, amigos, entonces como podemos ver, una falla que con frecuencia da el horno de microondas y que por supuesto nos lo deja inhabilitado. Si no podemos restaurarlo, pues tendríamos que prescindir del horno o bien comprar horno nuevo. Pero como pueden ver, esa falla ha sido restaurada. En este caso fue causada por el diodo, pero pudo haber sido causada también por el capacitor, eventualmente por el transformador o por el magnetrón, ¿ok? O bien por la parte de control, pero pues en este caso fue el diodo. Y como podemos ver, las herramientas que hemos utilizado y el procedimiento es muy sencillo. Simplemente pues tener los cuidados del caso. Eso sí, insisto, siempre cuando trabajemos con microondas tengamos mucho cuidado con la alta tensión que se genera a partir de acá, el transformador hacia el diodo, el capacitor y el magnetrón. Entonces ya hemos reincidido nosotros en que hay que descargar el capacitor siempre, hay que trabajar siempre con el cable de alimentación desconectado y preferiblemente desconectar también el transformador para que pues, no vayamos a cometer accidentalmente el error de conectar algo y que se genere microondas o alto voltaje, que es peligroso. Okay. Si tenemos esos cuidados, pues será muy productivo y placentero poder realizar estos trabajos. Gracias por su visita, por su like, por su comentario, por compartir nuestros videos. Que Dios les bendiga a todos, amigos, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, que se encuentren bien. Nos veremos en el próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.